Ahora sí estamos de regreso. Es que hoy, es que acá nos revolucionamos porque luego de tanto tiempo lo tenemos en gloria y majestad, Gonzalo Espinosa, que mi terapia ha vuelto. Bien contento de estar aquí de vuelta, de verdad que sí, se echa de menos el espacio y aparte que es bueno sentir que uno colabora, que enriquece el espacio y si es que le sirve a la gente, así que maravilloso. Sí, absolutamente, en torno también respecto a lo que se está haciendo desde el programa SECO, Sí. Diversas actividades y algo que igual nos preocupa evidentemente tiene que ver con la crianza, tiene que ver con estos nuevas formas de crianza, nuevos padres, la pandemia ha traído tanta chiquitito nuevo también. Sí, bueno, no sé si ustedes saben, pero el recambio generacional o el crecimiento de la población ha ido decreciendo constantemente, por mucho que hayamos alcanzado ¿cuántos llegamos? ¿A los 8.000 millones ya? 8.000 millones. La tasa de natalidad no es lo que era antes. Desde la segunda parte del siglo XX, o sea, la primera parte del siglo XX, habíamos sufrido exponenciales crecimientos, ahora esto se ha ido deteniendo. Y cada vez hay familias con menor cantidad de niños, hay parejas, muchas de ellas que deciden posponer la paternidad, incluso renunciar a ella y tomar otro rumbo. Y eso hace que, claro, el tema de la crianza se vuelva algo relevante porque las familias están cambiando, ¿ya? De hecho, la oferta habitacional es distinta, ya no, las casas no están pensadas para niños y niñas, ya no hay patios. Sí. Los parques cada vez están siendo más intervenidos por otros segmentos de la población que no necesariamente tienen que ver con la infancia. Y bueno, lo que ha estado pasando claramente en los colegios, el aumento de la violencia en los establecimientos, la violencia de los apoderados hacia los profesores, de los niños dentro de los establecimientos. Entonces, más que nunca se hace urgente volver a pensar sobre qué estamos haciendo con la infancia. Sí, la soledad, porque sí. Pienso quizás, bueno, en particular mi crianza no fue muy del barrio, no había niños, ya desde mi generación habían pocos niños en el barrio, pero pienso en mi hermano, mi mamá, las calles, eran aunque hubiese jardín, patio en la casa, se juntaban todos y era todo más colaborativo. Ahora dentro de condominios, edificios, que muchas veces los vecinos, y algo que hemos abordado en otras oportunidades, que ni siquiera saben los nombres. Quedaron encerrados en la casa, evidentemente por la pandemia fue una cosa de manera obligada, mucha tecnología y mucho también de esto de, como tú señalas, han pasado generaciones que a veces no tienes a quién preguntarle. Decir como, estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal. Acá no hablamos de cosas que son normales o no normales, pero también hay rangos evidentemente en torno a cómo puedo entregarle esta herramienta a mis hijos. Sí, y ahí también pasa porque el estilo de crianza que muchos de nosotros recibimos no es el estilo de crianza que hoy se requiere. ¿Sí? Porque antes, claro, antes el mundo estaba más o menos ordenado, por eficiente o ineficiente que fuera ese orden, pero uno sabía que tenía que ir al colegio, después a la universidad, en el mejor de los casos, después ir a trabajar a un buen trabajo, casarse, tener hijos, como el sueño americano versus Latinoamérica. El perro, el gato. Versión latinoamericana, claro. Pero ahora la cosa no es así. Ahora se ha visto, por ejemplo, que la promesa de crecimiento y desarrollo económico que traen las carreras universitarias no está. Muchas de las personas quedan endeudadas por el resto de su vida pagando un crédito universitario y la gran promesa de subir en un escalafón no se ha visto. Hay personas que trabajan haciendo depilación en distintos locales y ganan más que un profesional egresado después de 6, 7 años de trabajo, entonces, o sea, de estudio. Entonces, claro, han habido una serie de cambios culturales sobre lo que se entiende como la evolución del desarrollo humano, cuáles son los pasos que ya no están tan definidos, ¿no? Entonces, claramente hace falta repensar e incluso la escuela ha tenido un cambio muy significativo. Yo quiero hacer un especial énfasis en esto porque es de vital importancia que lo entendamos de una vez por todas. Voy a decir algo que puede ser bien incómodo, pero me puedo hacer cargo de lo que digo. La escuela ha dejado de ser el segundo hogar para transformarse en el primer empleo. Los niños ya no van a las escuelas a sentirse cuidados, amados, protegidos o que haya una colaboración en la crianza, sino más bien van a producir notas porque dependiendo de las notas que produzcan, los establecimientos reciben mayor subvenciones o mayor matrícula.
Entonces todo versa sobre la cantidad de recursos que entran por las notas que generan los niños. Entonces es un ejercicio productivo. Y el niño niña entra a las 8 de la mañana, sale a las 4 o 5 de la tarde y tiene que irse a su casa a seguir trabajando. Yo no conozco a nadie, ningún trabajo en Chile que produzca tanto como los niños de la primera y segunda infancia, ¿no? Entonces, en el segundo ciclo, digamos. Entonces, claramente el niño ya no tiene espacios para descubrirse, para conocerse. El niño y la niña tienen que llegar a un entorno que está altamente rigidizado. En algún minuto se hablaba de los reglamentos de convivencia como una forma de valorar la convivencia, y tú lo ves, y son pequeños sistemas penales en donde está todo regido, cuánto se puede abrazar, qué pasa con esto. Se han vuelto unos pequeños, insisto, códigos penales, y el fenómeno de la convivencia cada vez está más escaso, ¿no? Entonces... Sí, ¿sabes? Justamente lo hablaba hace unas semanas atrás con una amiga, su hijo está en prekinder. Me dice, llega el miércoles, el jueves, y no quiere ir. No quiere ir porque de levantarse a las 6:30, de estar... Todo lo que significa estar en el día ya que y ella le decía, pero ¿de qué te cansáis? Dentro de la broma, así como de dibujar, de pintar, pero es que claro, tienen unas reglas, unas normas que uno dice, un chiquitito de ¿cuánto? 4 o 5 años, que ya esté institucionalizado. Sí, claro. Es como fuerte pensarlo, ¿cómo va a ser a futuro? Y ¿sabes qué? Hay un concepto que es interesante, que es el de la desescolarización, que no es que saquemos a los niños de la escuela, sino que en algún minuto podamos sacar la escuela del niño. Porque tú te das cuenta que seguimos pensando cuando adultos en formato escuela. Yo estoy haciendo capacitaciones y la gente me dice, profe. Entonces, profe, ¿y esto va a ser evaluado? Profe, ¿y dónde puedo descargar? ¿El recreo? El recreo, claro, el break. Y es como, ¿de verdad seguimos funcionando tipo escuela? Pero es que piensa, la educación básica, educación media, pregrado, 5 años aproximadamente, sí, claro. El posgrado, entre medio hay un diplomado porque después el posgrado, 2 años más y el doctorado, 4 años más, y estamos estudiando toda la vida. Permanentemente. Y después las capacitaciones. Claro, entonces hay una limitación porque el modelo educativo tradicional, me atrevo a decir que sirvió mucho durante mucho tiempo, pero ya no responde a la realidad VUCA. ¿Conoces el concepto VUCA? Me suena, ¿No? pero no... VUCA es un concepto, una expresión que empezó a utilizar la Escuela de Inteligencia del Ejército Norteamericano para referirse al tipo de realidad que se estaba viviendo después de la caída del muro de Berlín, después de la Guerra Fría. Ya. Entonces, la B es de volátil, es decir, tenemos una realidad que puede explosar por cualquier cosa. Es uncertainty, que es como... incierta, hay un grado nivel de incertidumbre, es compleja y es ambigua. Y ahora le han puesto la H, que es hiperconectada. Entonces, este tipo de realidad no es la que para la cual la escuela fue creada. Y ahora tenemos estudiantes que salen con un montón de conocimientos que se desactivan rápidamente. O sea, yo aprendí que Chile tenía 13 regiones y ya vamos en ¿cuánto? 16. 16. Entonces, hay mucho del conocimiento que ya... ¿Cuánto he usado fracciones? Sí. ¿Dónde está el binomio al cuadrado? En mi cuarto de queso que compro, la única fracción que... Entonces, el punto es de repensar la educación, repensar la crianza, poniendo al niño y a la niña al centro del proceso. Pero no los intereses productivos o no el futuro que le espera. Porque, insisto, ese futuro que yo estoy pensando que mi hijo le va a tocar vivir en 10 años más... Pero, Gonzalo, acá yo me pongo desde la otra vereda cuando perfecto. Dice... Pero ¿cómo va a saber un niño lo que quiere y dejarlo ahí? Alguien tiene que guiarlo. Sí, la pregunta es cómo el adulto que lo está criando sabe lo que va a vivir ese niño en 20 años más. Si nuestra vida hace 10 años, hace 20 años era absolutamente distinta. Entonces, también tenemos que reconocer que probablemente lo que tenemos que estar formando y educando es más bien sobre el desarrollo de habilidades más que embutiendo conocimientos. Entonces, si el niño o la niña es capaz de desarrollar su capacidad creativa y por lo tanto resolver los distintos temas que le va a tocar enfrentar. Si el joven o la joven tienen la capacidad de establecer vínculos profundos con otros, que son capaces de trabajar colaborativamente, que son capaces de entrar en la compasión, en la solidaridad y generar comunidades nutritivas, si son capaces de encontrar las dudas, las molestias corporales que son finalmente dudas, y movilizarse para resolverlas, pues esas son las reales competencias que debiéramos estar resolviendo porque esas van a servir en cualquier escenario.
Sí, ¿sabes qué? Acá y dentro de lo que estuvimos haciendo en diversos espacios, de ir aclarando ciertos conceptos, porque tú Sí. hablabas de esta creatividad y claro, cuando uno dice creatividad, ¿qué se viene a la mente? Ah, artista. Ah, claro. Que entonces, como que, no, ¿y qué saca con ser creativo? Sí, de estar mira. dibujando, el que está dibujando en clase. Claro, lo que pasa es que la creatividad se le ha dado un margen muy estrecho de funcionamiento, pero ante los desafíos actuales que estamos enfrentando como sociedad, nosotros estamos acostumbrados, y a lo mejor voy a hacer un salto un poquito raro, pero estamos acostumbrados a hablar de los equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, que son como distintas profesiones o perspectivas se juntan Convergen. para atender un problema. Pero lo que ahora está surgiendo como necesidad para la resolución de problemas complejos son los equipos transdisciplinarios. Y esto parte, y insisto, no me quiero complejizar de más, pero tampoco está mal, parte de la concepción del tema del pensamiento y la complejidad. Entender que la realidad es compleja y que el que yo la esté abordando solamente de una perspectiva ha hecho que vayamos constantemente cayendo en error. Solucionamos un problema para estar generando 5 al lado. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la panorámica general. Sí. ¿No? Entonces le damos el celular al niño para que deje de molestar los 15 minutos que estamos esperando la consulta del médico, pero resulta que es ese celular el que después se transforma en un problema porque no supimos, digamos, atenderlo bien. Entonces, para solucionar una incomodidad o un problema, terminamos generando otro. Disculpe, porque esa incomodidad porque estamos acostumbrados que tiene que estar ahí todo en orden, no porque el niñito ande saltando Claro. y que el propio de un niño. Claro, porque finalmente la idea que se tiene de la educación, y esto no lo digo yo, esto los autores, entre ellos el mismo Michel Foucault, habla de que finalmente el modelo de escuela que tenemos se basa mucho en un modelo carcelario de Francia del siglo pasado, ¿no? Entonces, con los patios, con visibilidad a todos lados, con espacios comunes, con pasillos, etcétera. Es todo un modelo muy, no sé si es fuerte la palabra, pero es un modelo muy carcelario, porque finalmente uno de los puntos más importantes en la educación actualmente pareciera ser la disciplina. Sí. Y ya ni siquiera eso, ¿no? Porque claramente los comportamientos y las disrupciones en el aula y en las comunidades educativas está a la orden del día, ¿no? Y por eso es tan importante esta cuarta feria de educación Sí. alternativa para ir conociendo un poquito, porque sabemos que también lo desconocido genera miedo si no tenemos la cercanía a esto, Sí. y estas instancias ayudan a Sí, hay ciertos familiarizarnos. mitos que siempre es bien importante y a lo mejor podríamos conversarlo en una próxima visita. ¿Cuáles son los mitos que existen sobre la desescolarización? Ya esta vez sí sacando al niño a la escuela, educándolo en En la casa, o educándolo en instancias un poco más alternativas. Ahí nosotros estamos invitando a esta cuarta feria y es cuarto año consecutivo que la hacemos. Vamos a hacer un híbrido. Las primeras versiones habían sido presenciales, la tercera por razones de pandemia fue virtual. Hoy día la vamos a hacer mixta, el Me sábado encanta. va a ser virtual, vamos a tener invitados de distintas partes, incluso algunas experiencias interesantes de Colombia Mira. y de otras partes de Chile. Vamos a hablar sobre la educación alternativa ese día y el día domingo en la biblioteca municipal vamos a tener una muestra con distintas instituciones que trabajan con estos tipos de educación alternativa. Y como lo dice un muy buen amigo en Colombia, no solamente educación alternativa, sino también alternativas a la educación. ¿Ya? Es decir, cómo podemos entender que la educación no solamente tiene que seguir el modelo escolar. A mí me gusta mucho la ciencia ficción y a mí una cosa de las que más me vuela la cabeza es que tú puedes ver Star Trek, que habla del ser humano en 1500 años más, y muestran una escuela y la escuela es la misma Igual. que tenemos ahora. Entonces, cambia todo, hasta la forma de preparar las comidas, pero la escuela sigue siendo igual. Y tú te das cuenta cómo la escuela está metida en Sí. la genética misma. Entonces, estas instancias son para que las familias vayan, conozcan, van a haber charlas paralelas, vamos a tener actividad, algunos talleres, y van a estar cada una de estas instancias educativas mostrando lo que hacen para que uno vaya a conocer y reconocer cuáles son otras formas de educar. ¿Ya? 3 y 4 de Así es. diciembre. El 4 de manera presencial en la biblioteca municipal. Sí, y el día 3, día virtual, ahí pueden ingresar a las redes sociales del programa SECO y de la corporación Yo También, y ahí pueden ver el tema del link para el día en cuestión.
Un gusto nuevamente, Gonzalo, que nos acompañes acá en la comunidad del contenido. Sí. Estamos viendo las redes sociales del programa Seco. Excelente. Siempre bienvenido acá. Sí, oye, hemos hecho tanta cosa. Hemos crecido un montón y es bonito ver cómo se han ido desplegando los niños y niñas, porque como es un espacio libre, no tienen que responder a expectativas de adultos, han ido descubriendo sus propios intereses. Ha sido muy lindo ver florecer a muchos niños y niñas ahí. Ayer tuvieron guerrita de agua. Ah. La única, por cuidado del agua, la única que tenemos al año. Ay, ¿Ya? hoy, ¿por qué no me invitaron? Sí, pero en la única que tenemos por cuidado del recurso hídrico, pero nos dimos el permiso ayer para jugar un ratito con agua y disfrutarlo en la infancia como se debe. Ahí a ver si coordinamos una visita nuevamente al espacio ya con estas medidas más libres en torno a lo sanitario. Gonzalo, un gusto como siempre. Para mí igual, Juanita. Ahí estamos en contacto. Y un abrazo para la comunidad. Un gusto verlos de nuevo.